Tras la muerte de su esposo, Soledad fue expulsada con sus 3 hijos por la codicia de su propio cuñado, quedando sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Fue forzada a vivir en la única propiedad que nadie quería, la ruinosa finca de las ánimas, un lugar que todos en el pueblo temían como si estuviera maldito. Pero lo que nadie sabía, ni el hombre que la humilló, era el antiguo secreto que ella encontraría bajo el suelo podrido de la casa principal, un poder que nadie se había atrevido a tocar en más de un siglo. Aunque suene a ficción, esta es la historia real de cómo una madre desesperada cambió su destino y el de todo un pueblo en las sierras de Oaxaca. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Oaxaca caía sin piedad sobre Soledad, pero el calor de la tarde no se comparaba con el frío que había anidado en su alma. Su nombre, ahora más que nunca, era un eco de su realidad. Estaba completamente sola, desamparada en un mundo que se había vuelto hostil. Hacía apenas unas lunas que había enterrado a su esposo, y con él parecía haber sepultado también su futuro y cualquier esperanza de una vida tranquila. Sus 3 pequeños, aferrados a su falda raída, la miraban con ojos que no comprendían la magnitud de la tragedia. Solo el temblor en las manos de su madre y la profunda tristeza que empañaba su mirada. La mano que debía ofrecerle consuelo fue la que la empujó sin misericordia hacia el abismo. Don Ramiro, el hermano de su difunto esposo, se plantó frente a ella con el rostro endurecido por la codicia. Un hombre cuyo corazón era una piedra insensible al dolor ajeno. Sus ojos, pequeños y calculadores, no veían a una viuda necesitada ni a sus sobrinos huérfanos, sino una oportunidad de expandir su poder y su riqueza. Con la voz resonando en la pequeña plaza del pueblo para que todos fueran testigos de su humillación, declaró que las tierras, la casa y hasta el último grano de maíz le pertenecían ahora a él. Los murmullos de la gente la siguieron como un enjambre de abejas, cargados de una lástima inútil y del miedo a la ira de don Ramiro. Nadie se atrevió a ofrecerle una mano. Con la dignidad hecha jirones, Soledad apretó las manitas de sus hijos y les dio la espalda a todos, al pueblo que había sido su hogar. No suplicaría. Como un último acto de desprecio, Ramiro le había escupido las palabras: «Puedes quedarte con la vieja finca en la loma del silencio, tierra muerta, como tus esperanzas». Era una parcela olvidada que perteneció a los abuelos de su esposo, un lugar del que se contaban historias oscuras y del que se decía que la tierra misma rechazaba cualquier semilla. El camino hacia la loma fue un calvario de polvo y lágrimas silenciosas. El sol castigaba sus espaldas y los pies de los niños tropezaban con las piedras. Cuando por fin llegaron, el lugar hacía honor a su nombre. El silencio era denso, pesado, roto solo por el silbido del viento entre los matorrales secos. Una pequeña choza de adobe, con el techo parcialmente derrumbado, se erguía como un esqueleto olvidado en medio de un terreno agrietado y pálido. Todo allí parecía muerto o dormido bajo una antigua maldición, pero era su único refugio, el último bastión contra la nada. Mientras sus hijos se acurrucaban a su lado, agotados, Soledad sintió que la desesperanza era tan tangible como las paredes frías de aquella ruina. Esa primera noche, el frío de la loma se coló por las grietas del adobe, pero el calor de los cuerpos de sus hijos, acurrucados a su lado sobre un lecho improvisado de hojas secas, fue su única hoguera. Mientras ellos dormían, Soledad no pegó ojo. Escuchó los susurros del viento que parecían contar las penas de quienes habían habitado aquel lugar antes que ella. Sin embargo, con los primeros rayos del alba, que tiñeron de un rosa tímido el cielo polvoriento, algo en su interior se endureció.
La desesperación de la víspera dio paso a una resolución fría y afilada como un trozo de obsidiana. No había llorado por piedad y no moriría de hambre. Por sus hijos, haría que aquella tierra muerta sangrara vida. Con el sol ya en alto, dejó a los niños jugando con unas piedrecillas a la sombra precaria de la choza y comenzó a recorrer su herencia. El terreno era aún peor de lo que había imaginado. Una costra grisácea y dura donde solo crecían espinos y hierbas resecas. Parecía que la vida misma le había dado la espalda a ese rincón del mundo. Fue entonces cuando lo vio, en el extremo más alejado de la finca, solitario y majestuoso como un dios antiguo y olvidado, se erguía un maguey monumental. No era como los que conocía. Sus pencas eran de un color azul tan profundo que casi parecía negro, y se retorcían hacia el cielo como brazos suplicantes. Un aura de poder y misterio lo rodeaba, y Soledad comprendió de inmediato que aquella planta era el corazón de las leyendas, el origen del miedo que mantenía a todos alejados. Era aquello que nadie se atrevía a tocar. Se acercó con una mezcla de temor reverencial y la osadía que solo la desesperación puede forjar. Las advertencias de los ancianos del pueblo, historias de sombras que danzaban alrededor de la planta en las noches sin luna, y de hombres que perdieron el juicio solo por mirarla demasiado tiempo, resonaron en su mente. Pero entonces vio, con el rabillo del ojo, a su hijo menor tropezar y caer, soltando un gemido ahogado. El sonido rompió el hechizo del miedo. Con la mandíbula apretada, extendió una mano temblorosa y la posó sobre una de las pencas anchas y frías. La superficie no era la de una planta común. Se sentía como tocar una piedra pulida y extrañamente viva, vibrando con una energía sorda y profunda. Al retirar la mano, una de las espinas afiladas como agujas rasgó su palma. Una gota de su propia sangre, roja y brillante, cayó sobre la piel azul oscura de la planta y fue absorbida al instante, sin dejar rastro. En el punto donde su sangre había tocado el maguey, una resina espesa y oscura como la noche comenzó a brotar lentamente, una lágrima de la tierra. No era la savia lechosa y común de otros agaves. Este líquido tenía el brillo del petróleo y olía a tierra mojada, a tormenta y a algo dulzón y antiguo. Intrigada, Soledad siguió con la mirada el lento camino de la resina por la penca hasta la base de la planta. Se agachó, apartando las hojas secas y la tierra agrietada que se acumulaban en su nacimiento. Y entonces lo encontró. Oculto bajo el dosel protector de las hojas más bajas, había un pequeño manantial, un ojo de agua que debería haber estado seco hacía décadas. El líquido oscuro del maguey goteaba directamente en él, y el agua del manantial no era turbia, sino cristalina y vibrante, como si contuviera luz líquida. Soledad hundió sus manos en el agua y sintió un calor vivificante que se extendió por sus brazos, disipando el frío de la desesperanza. No era tierra muerta, era una fuente de vida, celosamente guardada por el miedo, con un propósito renovado que le enderezó la espalda y le devolvió la luz a los ojos. Soledad llenó sus manos ahuecadas con el agua del manantial y se la llevó a los labios. Era fresca, pura, y al tragarla, sintió como un vigor inusitado se extendía por sus venas, ahuyentando el cansancio y el hambre. Corrió hacia sus hijos y les dio de beber. Los pequeños, acostumbrados ya a la escasez, bebieron con avidez, y casi al instante sus rostros perdieron la palidez del agotamiento. Sus risas, antes débiles, volvieron a sonar con la fuerza de la infancia. Aquella tarde, Soledad no descansó. Con la energía que le confería el agua milagrosa, arrancó los matorrales secos con sus propias manos, labró un pequeño pedazo de tierra junto al manantial con una rama a modo de azada y sembró los pocos granos de maíz y frijol que guardaba en un pañuelo, su único tesoro de la vida anterior.
Cada semilla fue depositada en la tierra reseca como una plegaria, regada después con el agua de la vida. Los días que siguieron fueron un testimonio de un milagro silencioso. Donde antes solo había una costra gris, brotaron tallos de un verde tan intenso que dolía a la vista. El maíz creció a una velocidad sobrenatural, sus hojas anchas y fuertes buscando el sol, y las guías del frijol se enredaron en ellas como en un abrazo protector. No eran plantas comunes, eran robustas, vibrantes, rebosantes de una vitalidad que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. La loma del silencio ya no estaba en silencio. Ahora la llenaba el susurro del viento entre las milpas crecientes y el murmullo feliz de los niños que jugaban a su sombra. Soledad trabajaba de sol a sol, pero su fatiga era dulce. Había descubierto que el maguey, el guardián de la loma, no pedía sacrificios, sino respeto. Cada mañana, antes de empezar su labor, se acercaba a la planta monumental y le ofrecía una caricia, un susurro de gratitud. La tierra no estaba muerta, solo había estado dormida, esperando una mano que no temiera tocar su corazón. La primera cosecha llegó antes de lo que cualquier calendario campesino habría predicho. Las mazorcas de maíz eran de un tamaño desmesurado, con granos apretados y dorados como joyas, y las vainas de frijol colgaban pesadas, prometiendo un festín. Aquella noche, a la luz de una pequeña fogata, Soledad y sus hijos comieron el primer elote asado. El sabor era indescriptible, dulce y terrenal, un bocado de vida pura que les llenó el cuerpo de calor y el alma de una paz que creían perdida para siempre. Ya no comían para sobrevivir, sino para celebrar. Antes de que el sol se levantara al día siguiente, Soledad llevó la mazorca más perfecta y la depositó con reverencia a los pies del gran maguey azul, una ofrenda silenciosa a la fuerza que los había salvado. Su pequeña parcela ya no era un exilio, sino un santuario de abundancia, un secreto floreciente en el corazón de la desolación. Pero un milagro de tal magnitud no puede permanecer oculto por mucho tiempo. El aroma dulce de los elotes asándose al fuego, el verdor imposible de la milpa en plena tierra muerta, fueron como un faro para los ojos curiosos. Un viejo pastor, que había perdido una de sus cabras por los áridos contornos de la loma, fue el primero en presenciar lo inexplicable. Siguiendo el rastro del olor a comida, asomó la cabeza por encima de una cresta de rocas y lo que vio lo dejó sin aliento. El oasis de vida en medio del páramo, la viuda y sus hijos, no famélicos y derrotados, sino rozagantes y sonrientes. El hombre, santiguándose, huyó de allí como si hubiera visto un fantasma, llevando al pueblo una historia que nadie quiso creer al principio, pero que pronto se extendió como una plaga silenciosa de susurros y especulaciones. La noticia, inevitablemente, llegó a los oídos de don Ramiro, cuyo rostro se ensombreció no de miedo, sino de una renovada y voraz codicia. Don Ramiro no era hombre de fiarse de habladurías, así que montó su mejor caballo y, seguido por dos de sus peones de confianza, se dirigió a la loma del silencio. No fue con la urgencia del que teme, sino con la arrogancia del que va a reclamar lo que considera suyo. Esperaba encontrar a Soledad y a sus hijos en los huesos, quizás con un pequeño huerto raquítico producto de la suerte o de alguna ayuda lastimera. Pero lo que sus ojos vieron al coronar la última cuesta le heló la sangre y le encendió el alma en llamas de avaricia. Aquello no era un huerto, era un paraíso. Un tapiz de un verde imposible se extendía donde antes solo había polvo, y el aire, antes cargado de silencio y abandono, olía a vida, a maíz tierno y a tierra fértil. Su mirada rapaz recorrió la escena, la choza reparada, los niños jugando con las mejillas sonrosadas y, en el centro de todo, la figura de Soledad, erguida y fuerte, cuya espalda ya no estaba doblegada por el peso de la pena. Y al fondo, como un centinela oscuro, el imponente maguey azul,
Ramiro no vio un milagro divino, sino un tesoro escondido que, por derecho de sangre y de poder, le pertenecía. Con el rostro convertido en una máscara de desprecio, espoleó a su caballo y descendió a la pequeña hondonada, su sombra extendiéndose como una mancha de aceite sobre la tierra próspera. Soledad lo vio llegar, y por un instante el viejo miedo amenazó con paralizarla. Pero entonces sintió el calor de la tierra bajo sus pies y la presencia silenciosa del maguey a su espalda. Envió a sus hijos a la choza con una mirada y esperó, no como una víctima, sino como la guardiana de aquel santuario. Así que los rumores eran ciertos. «Bruja», escupió Ramiro, sin siquiera bajarse del caballo. Su voz un látigo en la paz del lugar. «¿Qué pacto has hecho con el diablo para lograr esto?» Soledad levantó la barbilla. Sus ojos oscuros ya no reflejaban temor, sino la dureza de la obsidiana. «No hay más pacto que el de mi trabajo y el agradecimiento, Ramiro. Tú nos arrojaste a esta tierra muerta, pero la tierra me escuchó». Él soltó una carcajada hueca. «La tierra no escucha a nadie. Esta finca es mía. La sangre de mi hermano corre en ella. Todo lo que brote de aquí, cada grano, cada gota de agua, me pertenece. Mañana al alba, tú y tus bastardos se habrán ido». Soledad dio un paso al frente, plantando firmemente los pies en el suelo que había revivido. «De aquí no nos vamos. Esta es nuestra casa». La amenaza quedó suspendida en el aire, tan tensa y afilada como las espinas del gran maguey que los observaba en silencio. La furia deformó el rostro de Ramiro, volviéndolo una mueca de incredulidad y rabia. La insolencia de aquella mujer, a la que consideraba poco más que un insecto, era un insulto que no podía tolerar. «¿Tu casa?», siseó, inclinándose sobre la montura. «Veremos si la tierra te defiende cuando mis hombres le prendan fuego a tu milpa y arranquen de raíz esa planta inmunda». Su mirada se desvió hacia el maguey azul, y por un momento un destello de codicia pura luchó contra una superstición ancestral. Hizo un gesto para que sus peones avanzaran, como si fuera a tomar posesión en ese mismo instante, pero un súbito viento helado, nacido de la nada, barrió la hondonada, haciendo relinchar a los caballos y obligando a los hombres a protegerse los ojos. El aire alrededor del maguey pareció vibrar, y Ramiro, por primera vez, sintió una punzada de auténtico miedo. Retrocedió instintivamente. «Mañana», gruñó, recuperando la compostura con un esfuerzo visible. «Al amanecer, volveré para quemarlo todo». Espoleó a su caballo con violencia y se marchó, seguido por sus hombres, dejando tras de sí una promesa de fuego y destrucción. Cuando el polvo de su partida se asentó, Soledad no se derrumbó. El miedo era una corriente fría bajo su piel, pero por encima de él fluía la resolución, caliente y poderosa como la sangre que una vez ofrendó a la tierra. Tras asegurar a sus hijos dentro de la choza, pasó las horas que quedaban hasta el alba preparándose. No afiló armas, pues no las tenía, ni planeó una huida, pues no tenía a dónde ir. Su preparación fue un ritual silencioso. Con las manos desnudas, reforzó la entrada de la choza con ramas espinosas y piedras. Regó su milpa por última vez con el agua del manantial, como si quisiera darle una última bendición. Y finalmente, con la luna en lo más alto de un cielo sin nubes, se acercó al gran maguey. No rezó. Apoyó la frente contra una de las pencas frías y cerró los ojos, uniendo su voluntad a la fuerza silenciosa de la planta. Bajo la luz espectral, las pencas del maguey parecían brillar con una luz propia, azul y plateada. La resina oscura fluía ahora con más insistencia y el aire se cargó con el aroma denso de la tierra viva, preparándose para la profanación. La loma del silencio contenía la respiración, esperando el alba. Soledad no estaría sola. El alba rompió el horizonte no con la promesa de un nuevo día,
y sino con la amenaza de un final. El cielo se tiñó de un color cárdeno y enfermo como el de un viejo cardenal. Fiel a su amenaza, la figura de don Ramiro se recortó en la cima de la loma, montado en su caballo negro como una estatua de la soberbia. No venía solo. Una docena de hombres a pie lo seguían, portando hachas y antorchas encendidas cuyas llamas danzaban con avidez en el aire fresco de la mañana, hambrientas de destrucción. Pero Soledad no estaba acobardada en su choza. Estaba de pie, descalza, en el centro de su milpa, con sus hijos detrás de ella, protegidos por su pequeña sombra. Sus ojos no tenían lágrimas, solo el reflejo firme y profundo de la tierra que pisaba. Al verla, la risa de Ramiro fue un sonido seco y cruel que profanó la quietud. «Te di tu oportunidad, necia», gritó, su voz cargada de un odio triunfante. «Ahora mira cómo tus esperanzas se hacen cenizas». Hizo un gesto con la mano, una orden definitiva. «Quemen hasta la última hoja, que no quede ni el recuerdo de esta brujería». En el instante en que la bota del primer peón pisó la tierra labrada y su antorcha se inclinó hacia los tallos verdes y jugosos del maíz, la tierra no tembló. Hizo algo más íntimo y terrible, se movió. Desde el suelo, las mismas raíces que alimentaban las plantas milagrosas brotaron con una fuerza antinatural, serpenteando como víboras de madera viva. Se enroscaron en los tobillos y las piernas de los hombres, tirando de ellos hacia abajo con una fuerza implacable. Gritos de pánico y sorpresa rasgaron el aire mientras las antorchas caían, siseando inútilmente al tocar el rocío que cubría el campo. Desde el gran maguey azul, un pulso de energía pareció recorrer el subsuelo, dirigiendo el asalto silencioso. Las raíces no trituraron a los hombres, los sujetaron, los inmovilizaron, convirtiéndolos en estatuas aterrorizadas en medio del campo verde. Ramiro, a salvo en su caballo que piafaba nerviosamente, observaba con los ojos desorbitados, su rostro pálido de un terror que nunca había conocido. Esta no era la fuerza de una mujer, sino el poder de la tierra misma, despierta y furiosa, reclamando lo que era suyo. El terror se transformó en una rabia ciega. Viendo su poder desmoronarse ante una fuerza que no comprendía, Ramiro espoleó a su caballo, sacando el machete que llevaba al cinto, con la intención de profanar el corazón mismo del milagro. «¡Maldita planta!», gritó. «Te arrancaré de la tierra con mis propias manos». Pero el gran maguey no esperó el golpe. En un movimiento imposible, antinatural, sus pencas azules, rígidas como el acero, se agitaron. Una de ellas, larga como un brazo, se abalanzó sobre él, no para golpear, sino para atraparlo. Las espinas de su borde, afiladas como navajas, se clavaron en su ropa y en su carne, arrancándolo de la silla de montar con una fuerza brutal. Cayó a los pies del gigante azul, un muñeco roto de arrogancia. Y entonces, la resina oscura que brotaba de la planta comenzó a fluir no como una lágrima, sino como una marea voraz. Lo envolvió, silenciando sus maldiciones, adhiriéndose a su piel, y ante la mirada horrorizada de sus hombres, don Ramiro comenzó a endurecerse, su forma humana fundiéndose lentamente con la base de la planta, convirtiéndose en una estatua grotesca de codicia petrificada, una advertencia eterna para cualquiera que osara profanar aquel santuario. En cuanto la voluntad de Ramiro fue extinguida, la tierra pareció exhalar un largo suspiro. Las raíces que apresaban a los peones se aflojaron y se deslizaron de vuelta bajo el suelo, dejando a los hombres libres, temblando sobre la tierra fértil. No necesitaron una orden. Con los ojos fijos en la horrible figura de su patrón, ahora parte de la planta maldita, se dieron la vuelta y corrieron. Huyeron sin mirar atrás, una desbandada de pánico que no se detendría hasta llegar al pueblo, llevando consigo una historia que helaría la sangre de generaciones. El sol ascendió por completo, bañando la loma con una luz dorada y limpia.
El aire olía a tierra mojada y a paz. Soledad se acercó a sus hijos y los abrazó. Sus pequeños cuerpos un ancla en la tormenta que acababa de pasar. Levantó la vista hacia el maguey monumental. Ya no era solo una planta. Era el guardián, el espíritu de la loma. Un aliado forjado con sangre, gratitud y respeto. La loma del silencio había encontrado su voz, y esa voz era la de ella. Los peones no contaron la historia de una mujer, sino la de una tierra que se había alzado para defender a los suyos. Sus relatos, balbuceados entre temblores y el sudor frío del pánico, pintaron en la imaginación del pueblo una imagen aterradora y sagrada. La loma del silencio ya no era un lugar maldito, sino un dominio prohibido, protegido por una fuerza ancestral que respondía al llamado de la viuda. El miedo que antes inspiraba a Ramiro fue reemplazado por un pavor reverencial hacia la loma y su guardiana. Nadie volvería a llamarla bruja. En los susurros que recorrían las calles de tierra, ahora era la señora de la loma, una figura de leyenda cuyo poder no provenía del diablo, sino de las raíces más profundas del mundo. Con el paso de las estaciones, la figura petrificada de Ramiro fue lentamente reclamada por la naturaleza. El musgo suavizó sus contornos de ira y una enredadera tenaz comenzó a trepar por sus miembros, adornando su codicia eterna con pequeñas flores silvestres. Se convirtió en un monumento mudo, una lección tallada en piedra sobre la arrogancia y el respeto. Soledad y sus hijos prosperaron. La finca se expandió en un mosaico de verdes y dorados, un santuario autosuficiente donde la abundancia era la norma. La gente del pueblo mantenía su distancia, pero a veces, al amanecer, Soledad encontraba en el límite de sus tierras pequeñas ofrendas. Una canasta con sal, un trozo de tela bordada, un par de sandalias para los niños. No eran regalos de lástima, sino tributos de respeto. Ella los aceptaba con un silencioso asentimiento, entendiendo que el mundo había encontrado un nuevo equilibrio, uno en el que su soledad ya no era desamparo, sino soberanía. Los años pasaron, tejiendo plata en el cabello de Soledad y fortaleza en los huesos de sus hijos. Crecieron no como los demás niños del valle, sino como parte de la loma misma. Aprendieron a leer el humor del cielo en el tono azul del maguey y a escuchar las necesidades de la tierra en el susurro del viento entre la milpa. Para ellos, el gigante azul no era una planta temible, sino el abuelo sabio que velaba sus sueños. La figura de Ramiro, ya casi irreconocible bajo el abrazo de la vegetación, no era un monstruo, sino la primera lección. La tierra da con generosidad, pero también reclama, con una justicia implacable, a quienes intentan tomarla por la fuerza. No heredaron una propiedad, sino un pacto, un linaje de guardianes que sabían que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas, sino en el respeto mutuo entre el hombre y el suelo que lo sustenta. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda. Viajeros que cruzaban la región hablaban de un oasis imposible en la loma del silencio, un lugar donde el maíz crecía más alto que un hombre y del que se decía que una mujer anciana, con ojos del color de la tierra fértil, hablaba con las plantas. Ya nadie recordaba con claridad el rostro de don Ramiro, pero todos conocían la advertencia que encarnaba la estatua de piedra cubierta de musgo a los pies de un maguey milagroso. Soledad nunca abandonó su santuario. Cuando sus días llegaron a su fin, no fue enterrada bajo la tierra, sino que, según cuentan, simplemente se recostó a la sombra del gran maguey una tarde y se dejó absorber por el suelo que tanto amaba, su espíritu fundiéndose con la fuerza que la había salvado. La loma ya no guardaba silencio, cantaba una canción de vida y sus hijos, y los hijos de sus hijos, se convirtieron en los guardianes de su melodía,
protectores eternos del lugar donde una viuda humillada enseñó al mundo que incluso la tierra más muerta puede florecer con una sola gota de coraje y gratitud. El tiempo, como un río paciente, había pulido la leyenda hasta convertirla en un pilar de la memoria colectiva. La guardiana de la loma ya no era Soledad, sino su bisnieta, Alba, una joven de piel morena y ojos que parecían contener la misma tierra fértil de su herencia. Para ella, el gran maguey azul no era un cuento, sino el latido del corazón de su familia, un pulso que sentía bajo las plantas de sus pies descalzos cada vez que caminaba por la milpa. La estatua de Ramiro, irreconocible bajo décadas de musgo y enredaderas, era menos un recuerdo de un hombre y más un montículo sagrado que enseñaba la primera ley de la loma. La tierra es generosa con quien la cuida y es tumba para quien la codicia. El pueblo abajo vivía en una armonía temerosa y respetuosa, y ninguna cerca era necesaria para marcar el límite que nadie se atrevía a cruzar. Pero la paz, tejida durante generaciones, es una tela frágil ante las tijeras del progreso. Una mañana no fue un hombre a caballo el que llegó, sino el rugido de un motor que ascendía por el viejo camino. Eran hombres con cascos amarillos y teodolitos, portando planos que cuadriculaban el santuario de Alba en zonas de explotación. Venían con papeles sellados por el gobierno, hablando de un acuífero excepcional, detectado por satélite, una fuente de agua pura que debía ser aprovechada para el bien común. Alba los enfrentó en el límite de la milpa. Su figura menuda una barrera más formidable que cualquier cerca. El ingeniero a cargo, un hombre de ciudad con una sonrisa condescendiente, le mostró los documentos. «No se preocupe, señorita, no tocaremos su planta rara, solo queremos el agua». No entendía que en la loma del silencio, la planta y el agua eran una misma cosa, el alma de la tierra. Alba no levantó la voz. La serenidad en su rostro era una herencia tan tangible como la tierra bajo sus pies. «Ustedes ven papeles, yo veo raíces», dijo, y su voz, aunque suave, resonó con la autoridad de generaciones. «Esa planta, como usted la llama, y el agua que buscan son lo mismo. El manantial es su sangre y ella es su corazón. Separarlas es matar a las dos, y esta tierra no se lo perdonará». El ingeniero soltó una risa corta de incredulidad y fastidio. «Aprecio su folclore, señorita, de verdad, pero tenemos permisos. La ley nos ampara y el progreso no puede esperar por leyendas locales». Miró a sus hombres, luego de nuevo a Alba. «Volveremos mañana con la maquinaria. Le sugiero que coopere. No querrá obstaculizar el bien común». Se dieron la vuelta, dejando sus palabras flotando en el aire como un veneno, como un gesto de desafío para marcar su inevitable regreso. Uno de los hombres sacó una estaca de metal pintada de rojo y se dispuso a clavarla en el suelo, justo en el borde de la milpa. Pero al levantar el mazo, ocurrió algo extraño. La tierra, que parecía suave y fértil, se resistió al primer golpe como si fuera roca sólida. El hombre frunció el ceño y golpeó de nuevo, con más fuerza. No hubo un golpe sordo, sino un zumbido agudo, vibrante, que pareció subir por el metal y entumecerle la mano. Al tercer intento, la estaca se dobló con un crujido antinatural. Al mismo tiempo, el teodolito digital sobre su trípode comenzó a parpadear con lecturas erráticas y símbolos sin sentido, como si el campo magnético del lugar se hubiera vuelto loco. El ingeniero, con el rostro pálido, murmuró algo sobre interferencias minerales y ordenó la retirada. Se marcharon con prisa, mirando por encima del hombro, dejando tras ellos no una marca de posesión, sino un silencio cargado de una advertencia que no podían descifrar. Alba permaneció inmóvil, sintiendo bajo sus pies la respuesta de la loma, una vibración lenta y profunda, como un gigante que acaba de despertar. Esa noche, Alba no durmió. El aire, cargado con una electricidad palpable,
Vibraba con la misma energía sorda que sentía bajo sus pies. No hubo miedo en su vigilia, solo una profunda concentración como la que precede a la tormenta. Al amparo de la luna, se acercó al gran maguey, cuyas pencas parecían absorber la luz estelar, brillando con un azul más intenso y vivo que nunca. A diferencia de su bisabuela, no necesitó ofrecer sangre, su linaje era la ofrenda. Apoyó ambas palmas sobre la superficie fría y vibrante de la planta, cerrando los ojos. No pidió protección, sino que se unió a la voluntad de la loma, convirtiéndose en el nexo entre la memoria de la tierra y la amenaza del presente. Sintió el pulso del manantial bajo el suelo, un latido acelerado, y vio con los ojos de la mente cómo las raíces, la vasta red nerviosa de la finca, se tensaban bajo la superficie, despiertas y alertas. La loma del silencio no se preparaba para una batalla, simplemente se negaba a ser profanada. El amanecer llegó con el rugido de los motores diésel, una blasfemia de acero y humo que desgarraba la paz ancestral de la loma. El ingeniero regresó, su rostro una máscara de determinación forzada, flanqueado por dos excavadoras amarillas que parecían bestias torpes e ignorantes. Alba los esperaba en el mismo lugar, no como una víctima, sino como un ancla. «Última oportunidad», gritó el ingeniero por encima del estruendo, su voz despojada de la falsa amabilidad del día anterior. «Apártese». Alba no se movió. Con un gesto de exasperación, el hombre dio la orden. La primera excavadora avanzó, su pala metálica descendiendo para morder la tierra sagrada. Pero en el instante en que el acero tocó el suelo, un zumbido bajo y profundo emanó del maguey, una nota que resonó en los dientes y en los huesos. La luz del sol pareció distorsionarse por un momento, y entonces, con una simultaneidad imposible, todos los motores se ahogaron y murieron. Las luces de los tableros parpadearon una última vez y se apagaron. El rugido fue reemplazado por un silencio absoluto, más pesado y ominoso que cualquier ruido. Las máquinas, símbolos del poder del hombre, quedaron inertes, convertidas en monumentos de chatarra inútil ante una fuerza que no necesitaba gritar para imponer su soberanía. El silencio que siguió no era de paz, sino de anulación. El zumbido del mundo moderno había sido simplemente borrado. El ingeniero, con el rostro pálido y sudoroso, bajó de su camioneta y gritó órdenes incoherentes a sus operadores que lo miraban desde sus cabinas con los ojos desorbitados. Intentaron girar las llaves, pulsar botones, pero las máquinas permanecían como tumbas de acero. No había explicación mecánica. Era como si el concepto mismo de combustión hubiera sido olvidado en aquel pedazo de tierra. El ingeniero se volvió hacia Alba, su arrogancia hecha añicos, reemplazada por un miedo primordial que no sabía cómo procesar. «¿Qué has hecho?», balbuceó, su voz apenas un susurro. Alba no movió un músculo. «Yo no he hecho nada», respondió ella con la misma serenidad imperturbable. «La tierra solo se ha negado a ser herida. No hubo más amenazas. El hombre de ciencia, enfrentado a lo imposible, solo pudo recoger los restos de su lógica rota y ordenar la retirada a pie, dejando las excavadoras como dos caparazones amarillos, monumentos absurdos a una fe equivocada en el poder del acero sobre el de las raíces. Cuando el último de los hombres desapareció tras la loma, con la prisa del que huye de un templo profanado, el aire pareció exhalar un suspiro colectivo. El zumbido inaudible se disolvió y la luz del sol recuperó su calidez natural. El canto de un pájaro, antes ahogado por los motores, sonó de nuevo, claro y desafiante. Alba caminó lentamente entre las bestias de metal, ahora silenciosas. No había odio en su mirada, sino una profunda melancolía por aquella violencia torpe e ignorante. Extendió la mano y tocó la fría pala de una de las excavadoras.
sintiendo la desconexión total de aquel objeto con el mundo vivo que la rodeaba. Luego, dio la espalda a los despojos del progreso y regresó junto al gran maguey, cuyas pencas parecían ahora relajarse bajo el sol. El pacto había sido puesto a prueba por un nuevo tipo de codicia, no la de un hombre, sino la de un mundo entero. Y la loma, una vez más, había respondido. Su soberanía no estaba escrita en papel, sino en el lenguaje de la vida misma, un lenguaje que solo los guardianes podían entender y que la tierra misma se encargaría de hacer respetar. La noticia del fracaso no se extendió como un cuento de fantasmas, sino como un informe técnico imposible, susurrado en pasillos de oficinas y foros de Internet. La corporación, humillada, habló oficialmente de anomalías geológicas severas y abandonó el proyecto y su maquinaria millonaria, prefiriendo el costo financiero a la vergüenza de admitir que un pedazo de tierra los había derrotado. Pero la historia real, la de los motores muertos y el silencio soberano, se filtró. Para el mundo exterior, la loma del silencio se convirtió en una curiosidad, un glitch en el mapa, un lugar donde las leyes de la física parecían tomarse un descanso. Para los habitantes del valle, sin embargo, no había misterio. Era simplemente la loma siendo la loma, y Alba confirmándose como la heredera de un poder que no necesitaba alzar la voz para hacerse obedecer. Las excavadoras amarillas se convirtieron en el nuevo monumento a la arrogancia, visibles desde lejos, una advertencia más elocuente que cualquier estatua de piedra. Con el tiempo, la naturaleza comenzó su lento y paciente trabajo de reclamación. Una enredadera fue la primera en explorar el frío metal de una pala, seguida por el musgo que encontró un hogar en las orugas inmóviles. Un par de gorriones construyó su nido en la cabina de un operador, un santuario de paja y plumas en el corazón hueco de la máquina. Alba y sus hijos observaban la transformación, no como una victoria, sino como el ciclo inevitable de la vida. Las bestias de acero no eran trofeos de guerra, sino cáscaras vacías que la tierra estaba integrando pacientemente en su propio cuerpo, convirtiendo el símbolo de una amenaza en parte de su ecosistema. El gobierno, tras varios intentos fallidos y silenciosos por recuperar los equipos, borró discretamente la loma de sus planes futuros. El lugar ya no era un recurso por explotar, sino una anomalía que era más seguro ignorar. La soberanía de la loma estaba sellada, no por leyendas de antaño, sino por un fracaso tecnológico tangible y presente, y Alba, su guardiana, velaba por una paz que ahora parecía, por fin, inquebrantable. Pero esta vez, la historia que se extendió no fue de miedo, sino de fascinación. En un mundo ruidoso y desconectado, el relato de un lugar donde la tecnología era silenciada se convirtió en un imán. Empezaron a llegar nuevos peregrinos. No eran hombres codiciosos con escrituras, ni ingenieros con planos, sino gente de ciudades lejanas con la mirada cansada y el alma sedienta. Venían con cámaras, con cuadernos, con cristales de cuarzo y con preguntas, buscando respuestas que su propio mundo les negaba. No venían a tomar, sino a sentir. Se detenían ante las excavadoras oxidadas, como quien visita las ruinas de una civilización equivocada, y miraban la finca de Alba como si fuera un portal a otro tiempo. Alba los recibía en el límite invisible que solo ella conocía, el punto donde el aire cambiaba y el silencio se volvía denso. No los ahuyentaba, pero tampoco les abría las puertas. Les hablaba del ciclo del maíz, de la sed de la tierra y del respeto que se le debe a un lugar que tiene memoria. La loma misma parecía filtrar las intenciones. Los meramente curiosos pronto se sentían inquietos y se marchaban, mientras que los pocos que llegaban con un respeto genuino en el corazón sentían una paz profunda con solo permanecer en su frontera, y eso les bastaba.
Aquella nueva era de peregrinos le enseñó a Alba una lección que transmitió a sus hijos mientras desgranaban el maíz bajo el porche. El santuario no solo debía ser defendido de la codicia que destruye, sino también de la admiración que consume. Les enseñó a diferenciar al peregrino que busca sanar del turista que busca poseer una experiencia, a reconocer la diferencia entre una ofrenda y un pago. Bajo la sombra del maguey azul, que ahora parecía pulsar con una calma soberana, aprendieron que la fuerza de la loma no residía en su capacidad para realizar prodigios espectaculares, sino en su habilidad para mantener un equilibrio perfecto. Ya no eran solo guardianes contra la maldad, sino también protectores de la normalidad sagrada de su hogar. No eran dueños de un milagro, sino parte de su sistema inmune, los glóbulos blancos de un cuerpo sagrado que había aprendido a identificar y neutralizar cualquier amenaza, y ya fuera de acero o de una curiosidad vacía. Su linaje no era un título de propiedad, sino un voto de servicio eterno a la tierra que, a cambio, les permitía escuchar su canto. Y así, la amenaza llegó, no con el estruendo del acero, sino con el susurro de la devoción manufacturada. Se hacía llamar Maestro Elian, un hombre de túnicas blancas y una barba cuidadosamente esculpida, cuyos ojos prometían la paz interior, pero escondían el brillo de un mercader. No violó la frontera física, pero la asedió espiritualmente. Instaló su campamento justo en el límite, donde el aire comenzaba a cambiar, y desde allí pregonaba una doctrina que mezclaba antiguas leyendas de la loma con filosofías importadas y empaquetadas para el consumo rápido. Sus seguidores, cada vez más numerosos, no buscaban el silencio, sino el éxtasis guiado. No escuchaban a la tierra, sino al hombre que pretendía ser su traductor. La energía pura de la loma comenzó a ser refractada a través del prisma de su ego, y el santuario, por primera vez, corría el riesgo de convertirse en un escenario. Fue uno de los hijos de Alba, el más pequeño, quien le dio voz a la perturbación. «Mamá», dijo una tarde, con la frente arrugada, «el abuelo maguey se siente cansado de escuchar». Aquellas palabras fueron el único catalizador que Alba necesitó. Descendió hasta la frontera, donde Elian estaba sentado sobre un cojín de seda, dirigiendo una meditación guiada. Esperó en silencio hasta que él terminó, y entonces su voz clara y sin adornos cortó el aire perfumado de incienso. «El silencio de este lugar es su lenguaje», dijo Alba, «y usted lo está ahogando con su ruido». Elian sonrió con una paciencia ensayada. «Yo no hago ruido, hermana. Yo compongo la sinfonía que la tierra siempre quiso cantar. ¿O es que crees que este don es solo para ti y los tuyos? La verdadera codicia es esconder la luz». Sus palabras eran una trampa, una acusación que volteaba el concepto de guardianía en egoísmo. Por primera vez, Alba se enfrentaba a un enemigo que no quería poseer la tierra, sino su alma, y sintió la respuesta de la loma no como una vibración de poder, sino como una profunda y lenta tristeza. Alba no respondió a la trampa verbal. Las palabras de Elian eran como humo de copal, dulces, envolventes pero sin sustancia. Discutir con él sería como intentar atrapar ese humo con las manos. En su lugar, hizo lo que generaciones de su familia habían hecho. Le dio la espalda al escenario del falso profeta y se arrodilló sobre la tierra de su milpa. Con una calma que era en sí misma una refutación, comenzó a desherbar una hilera de maíz joven. Sus manos, expertas y reverentes, no arrancaban la mala hierba, sino que liberaban el espacio para la vida que sí pertenecía allí. Cada uno de sus movimientos era un rezo silencioso, una conversación íntima que no necesitaba público. Algunos de los seguidores de Elian, los que habían venido con una sed más genuina, observaron la escena. Vieron la diferencia entre el hombre que hablaba de la luz y la mujer que la cultivaba. Una quietud incómoda
comenzó a extenderse por el campamento, y el murmullo de las meditaciones guiadas de Elian de repente sonó hueco, opacado por el sonido real del viento moviendo las hojas de maíz que Alba cuidaba. Sintiendo el cambio en la atmósfera, la sutil hemorragia de devoción de su rebaño, Elian supo que el silencio de Alba era un arma más poderosa que cualquier argumento. Su ego, amenazado, exigió un acto de poder que eclipsara la autenticidad de la guardiana. Se puso de pie, con los brazos extendidos en un gesto teatral. «La guardiana teme porque cree que la fuente es suya», proclamó, su voz recuperando su resonancia magnética. «Pero yo les mostraré que la bendición de esta tierra es para todos los que la reclaman con un corazón puro. Repetiré el rito sagrado del origen». Un jadeo colectivo recorrió a sus seguidores. Elian caminó con paso decidido hacia la frontera invisible, sacando de entre sus túnicas una pequeña daga de obsidiana ceremonial. Ignoró la mirada de Alba, una mezcla de pena y advertencia, y cruzó el límite. El aire se volvió denso, pesado, como antes de un rayo. «La tierra conoce el corazón de quien la toca», dijo Alba. Su voz no era una amenaza, sino un lamento, pero Elian ya no escuchaba. Con los ojos fijos en el gigante azul, se acercó al maguey, levantó la daga y, ante el silencio expectante del mundo, se preparó para ofrecer la sangre de su vanidad al corazón sagrado de la loma. El filo de la obsidiana se hundió en la palma de Elian con una precisión ensayada. No fue el corte desesperado de una madre, sino el gesto calculado de un actor en su escena cumbre. Una gota de sangre, oscura y espesa, brotó y cayó sobre la piel azul del maguey, pero la tierra no la bebió. En el instante del contacto, la gota siseó como agua sobre una plancha al rojo vivo, evaporándose en una voluta de humo negruzco que olía a podredumbre y a orgullo quemado. No brotó resina. En su lugar, la superficie de la penca pareció marchitarse en ese punto, volviéndose gris y cenicienta como la piel de un cadáver. Un temblor de profunda revulsión recorrió la planta entera, no un pulso de poder, sino un escalofrío de rechazo. Elian, con la mano aún extendida, sintió como una frialdad antinatural le subía por el brazo, un vacío helado que no llenaba, sino que vaciaba, despojándolo de su carisma prefabricado y dejándolo expuesto, hueco y aterrorizado ante el espejo implacable de la loma. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. La ilusión se hizo añicos, no con un estruendo, sino con la silenciosa caída de 1000 velos. Los seguidores de Elian ya no vieron a un maestro iluminado, sino a un hombrecillo pálido y tembloroso, cuya mano sangrante era el estigma de su fracaso. La tierra no lo había castigado con violencia, simplemente se había negado a reconocerlo. Su poder, que dependía enteramente de la fe de los demás, se disolvió en el aire, 1 a 1, después 2 a 2, y luego en un éxodo silencioso y avergonzado, sus seguidores se dieron la vuelta y se marcharon. No huían de la loma, huían de él y del reflejo de su propia necedad. Elian se quedó solo, una figura patética en el borde del santuario, más despojado que la viuda que llegó allí sin nada. No fue expulsado por raíces ni por vientos. Simplemente, la loma lo ignoró hasta convertirlo en irrelevante. Recogiendo los jirones de su ego, se alejó tropezando, no como un profeta desterrado, sino como un mal actor abucheado fuera del escenario por el silencio del mundo. Cuando el último eco de los pasos avergonzados se desvaneció, dejando tras de sí solo el olor a incienso barato y a desilusión, Alba se acercó al maguey. Tocó con la yema de los dedos la pequeña mancha grisácea en la penca, la cicatriz del sacrilegio vacío. No era una herida de batalla, como la que habría dejado un machete, sino la marca de una profanación más profunda, un intento de robarle su verdad. En ese momento, comprendió que la loma había enfrentado la más insidiosa de las amenazas.
no la que buscaba su cuerpo, sino su significado. La lección que presenciaron sus hijos no fue un despliegue de poder, sino la quieta e inamovible soberanía de lo auténtico. La tierra no había luchado, simplemente había sido ella misma con tal fuerza que la mentira se deshizo al tocarla. Los años que siguieron tejieron una paz distinta sobre la loma. Las historias de Ramiro y las excavadoras se contaban como advertencias, pero la del falso maestro se convirtió en una parábola. La cicatriz gris nunca desapareció del todo, un recordatorio perpetuo de que la tierra exige no solo sangre y sudor, sino verdad. El linaje de Soledad encontró su propósito final. Ya no eran solo guardianes que defendían una frontera, sino custodios de un silencio elocuente, faros de una normalidad sagrada en un mundo que había olvidado cómo escuchar. La loma del silencio había completado su círculo. De ser un refugio para una viuda desamparada, se había convertido en un santuario para la cordura del mundo, enseñando a todos los que tenían oídos para oír que la mayor fuerza no reside en lo que se puede tomar, sino en lo que se es incapaz de fingir. El tiempo, que antes había sido un río de batallas, se remansó en un lago de paz serena. La loma se convirtió en un organismo perfectamente consciente de sí mismo. Las cicatrices de las viejas guerras, la estatua cubierta de musgo, las carcasas de las excavadoras, la mancha gris en la penca, no eran recordatorios de dolor, sino terminales nerviosas, puntos de memoria que le enseñaban a la tierra a reconocer el patrón de la codicia antes de que echara raíz. Alba envejeció, pero su espalda no se encorvó, se enderezó con la dignidad de un árbol centenario. El mundo más allá de la loma se volvió más ruidoso, más seco, más hambriento de sentido, y la frontera invisible de su santuario se hizo más palpable para quienes se acercaban, no como una barrera, sino como el umbral de una catedral de silencio. Los pocos que aún llegaban ya no eran peregrinos ni turistas, sino oyentes. Gente que había aprendido que la única ofrenda que la loma aceptaba era la voluntad de escuchar su propia quietud interior. Una tarde, cuando el sol teñía el cielo del color del maíz maduro, Alba, ya una anciana cuyos ojos lo habían visto todo, reunió a sus descendientes a los pies del gran maguey, la planta que durante generaciones había sido un guardián reactivo, ahora pulsaba con una energía distinta, proactiva y final. El pacto no era para poseer la loma, les dijo, su voz como el susurro de las hojas secas, sino para enseñarle a la loma a protegerse sola. Nuestra sangre fue solo el recordatorio, nuestro trabajo, la lección. Ahora, ella ya sabe quién es. Y mientras hablaba, el corazón del maguey se abrió por primera y última vez, no para liberar resina, sino un polvo finísimo y azulado, como si la planta exhalara su propia alma en una nube de esporas luminosas. El viento, cómplice eterno, recogió aquel polen de memoria y resiliencia y no lo esparció sobre la finca, sino que lo sopló más allá, hacia el mundo sediento. El linaje de Soledad ya no eran los guardianes de un lugar, sino los primeros frutos de su enseñanza, libres para llevar la esencia de la loma no en sus manos, sino en su forma de caminar sobre la tierra. Las esporas azules no cayeron como una lluvia milagrosa, sino que se asentaron como un suspiro sobre el valle. Nadie supo de dónde venían. En el pueblo, una anciana que regaba un geranio reseco vio cómo la tierra del macetero se oscurecía y se volvía esponjosa entre sus dedos. A las afueras, un campesino descubrió que el pozo que llevaba seco una generación volvía a manar un hilo de agua clara, un agua que no sabía a milagro, sino simplemente a agua. Los niños dejaron de discutir en la plaza y la gente sentía una calma inexplicable.
un deseo repentino de caminar descalzos y sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. La loma no estaba conquistando el mundo, le estaba devolviendo su propia canción olvidada, susurrándole al suelo y a los corazones que recordaran cómo florecer. De vuelta en la loma, la familia presenció el acto final de gratitud. El gran maguey azul, habiendo entregado su esencia, comenzó a desvanecerse. No se pudrió ni se secó. Sus pencas se volvieron translúcidas, perdiendo su color para revelar la luz del sol a través de ellas, como si estuvieran hechas de cristal de mar ahumado, hasta que un día solo quedó en su lugar una silueta de luz que el viento de la mañana dispersó sin ruido. El manantial a sus pies dejó de bullir con energía y se aquietó, convirtiéndose en un simple ojo de agua pura, fresca y normal. Alba y los suyos no sintieron tristeza, sino una profunda liberación. Su juramento no había sido a la planta, sino al pacto, y el pacto se había cumplido. Ya no eran centinelas, eran semillas, y por primera vez en generaciones comenzaron a empacar sus pocas pertenencias, no como exiliados, sino como mensajeros que por fin recibían su destino. No hubo una despedida llorosa, pues no dejaban nada atrás que no llevaran ya por dentro. Cada uno cargaba un pequeño bulto con lo esencial, unas cuantas mazorcas del último maíz, calabazas cuya piel guardaba el sol de la loma y, lo más importante, un pañuelo lleno de semillas, descendientes directas de aquellas que Soledad sembró con una plegaria. Antes de dar la espalda a su hogar, por última vez, se detuvieron a mirar. La loma ya no era un santuario prohibido, era una tierra sana y soberana, con sus monumentos a la codicia, la estatua y las excavadoras, casi completamente digeridos por el abrazo verde de la vida. Sintieron no una punzada de nostalgia, sino una ligereza inmensa, la libertad del pájaro que abandona el nido no porque esté roto, sino porque ha aprendido a volar. Ya no eran de la loma era de ellos, una geografía interior que ningún mapa podía trazar. Descendieron de la loma no como una familia, sino como esporas humanas llevadas por el viento del propósito. Cada uno tomó un camino distinto, dispersándose por un mundo que había olvidado cómo sentir la tierra bajo sus pies. No llegaron como profetas ni predicadores. Uno se asentó en las afueras de una ciudad ruidosa y, en un pequeño patio de tierra apisonada, comenzó a cultivar un huerto. No vendía sus productos, los compartía, y sus vecinos, acostumbrados a las verduras envueltas en plástico, redescubrían el sabor de algo real. Otra viajó a unas tierras castigadas por los químicos y, sin dar un solo sermón, empezó a sanar un pequeño pedazo de suelo, enseñando con el ejemplo a los agricultores vecinos que la tierra no es una esclava a la que se le extrae la vida, sino una socia a la que se escucha. No llevaban un dogma, sino una práctica. No ofrecían milagros, sino la posibilidad de redescubrir la normalidad sagrada que yace bajo el asfalto y el ruido. Y su legado no fue un movimiento, ni una filosofía con nombre, sino un micelio invisible que comenzó a extenderse bajo la piel endurecida del mundo. La gente no se convertía en sus discípulos, sino en estudiantes de sus propios trozos de tierra olvidados. El vecino de la ciudad, tras probar un tomate que sabía a sol, pidió semillas y empezó a cultivar en su balcón, descubriendo un silencio en el corazón del ruido que no sabía que anhelaba. Los campesinos, al ver que la tierra sanada no necesitaba venenos, recordaron las historias de sus abuelos y volvieron a conversar con sus campos. No se crearon grandes comunidades, sino una red de afinidades silenciosas, una conspiración de cordura que se manifestaba en el sabor del pan, en la claridad del agua y en la repentina vuelta de las luciérnagas a lugares de los que habían huido hacía mucho tiempo.
Con el paso de una última generación, los nombres de Soledad, Alba y sus descendientes se desvanecieron como la silueta de luz del maguey. La loma del silencio volvió a ser solo eso, una loma tranquila y anónima que nadie tenía motivos para profanar ni para venerar, pues su esencia ya no estaba confinada a sus límites, sino que latía en incontables jardines, campos y corazones. La leyenda se disolvió en la normalidad. Ya no era la historia de una tierra milagrosa, sino la prueba silenciosa y extendida de que cualquier pedazo de mundo, por muy muerto que parezca, puede volver a florecer, no con la sangre de un sacrificio, sino con el simple y revolucionario acto de una mano que decide cuidarlo en lugar de poseerlo. El pacto de la viuda se había cumplido, y su herencia no fue una finca, sino una geografía interior sembrada en el alma de un mundo que, gracias a ella, había comenzado a recordar cómo cantar. Pasaron las décadas, y el mundo no se transformó con un estruendo, sino con un murmullo creciente. El cambio no fue noticia en los grandes medios ni el tema de conferencias mundiales, sino que ocurrió en la tierra bajo las uñas de la gente, en el sabor del agua de un riachuelo que volvía a ser clara. Las palabras como explotación y recurso comenzaron a sonar ásperas y anticuadas en los oídos de un número cada vez mayor de personas, no por un decreto, sino porque redescubrían una inteligencia más antigua en el ciclo de una semilla o en la tenacidad de la hierba que crecía en una grieta del pavimento. Era el eco de una vieja canción, la de la loma, que no prometía milagros, sino que recordaba la profunda satisfacción que se encuentra en el simple acto de cuidar. Y la loma del silencio, despojada de su nombre y su leyenda, se convirtió simplemente en la loma, un lugar tranquilo cubierto de hierba alta y flores silvestres. Un día, muchos años después, un niño del valle que perseguía una mariposa se perdió y, sin saberlo, cruzó la antigua frontera invisible. Encontró los restos oxidados de unas extrañas bestias amarillas, que le parecieron un magnífico lugar para jugar al escondite, y una curiosa roca cubierta de musgo que tenía una forma vagamente humana. No sintió miedo ni asombro sobrenatural, solo una profunda sensación de estar en casa. En el lugar donde una vez se alzó el gran maguey, ahora crecía un pequeño arbusto de bayas silvestres. El niño arrancó una, roja y perfecta, se la metió en la boca y su sabor no fue mágico ni divino. Fue simplemente dulce, real y bueno. Y eso, en un mundo que había recordado cómo saborear, era más que suficiente. El niño regresó a casa con la barbilla manchada de jugo rojo y el recuerdo de un sabor sencillo en la lengua. No contó una historia de fantasmas ni de milagros, porque no los había encontrado. Simplemente habló de un lugar tranquilo donde las mariposas volaban despacio y las bayas eran dulces. Sus padres, descendientes de aquellos que una vez temblaron al oír el nombre de la loma, no se santiguaron ni le advirtieron de viejas maldiciones, solo le riñeron suavemente por haberse alejado tanto, una preocupación normal, terrenal, despojada de toda superstición. El miedo se había extinguido junto con la codicia que lo alimentaba, dejando en su lugar la simple geografía de un hogar. Y así, la leyenda de la viuda y el maguey azul encontró su verdadero final. No se extinguió en el olvido, sino que se cumplió tan plenamente que ya no necesitaba ser contada. Se disolvió en la normalidad, convirtiéndose en el instinto silencioso que guiaba la mano del jardinero, en la claridad del agua que volvía a beberse sin miedo y en el sabor de una baya silvestre en la boca de un niño. El mayor milagro de la loma del silencio no fueron las raíces que atraparon hombres ni los motores que se callaron, sino que un día ya no hiciera falta ningún milagro. La tierra ya no necesitaba un guardián, porque su canción, llevada por el viento y las esporas, había enseñado a la humanidad a serlo para sí misma.
Pasaron los siglos y la humanidad no construyó monumentos a Soledad ni a Alba. No se escribieron libros sagrados sobre el maguey azul. La ausencia de tales cosas fue, de hecho, el testimonio final de su éxito. La lección de la loma no se había convertido en una religión que pudiera corromperse, sino en una sabiduría tan fundamental como la necesidad del sol y el agua. Las ruinas de la codicia, la estatua y las excavadoras terminaron por ser reabsorbidas por completo, el hierro de las máquinas convirtiéndose en un nutriente rojizo para el suelo. La piedra del tirano erosionada hasta ser indistinguible de otras rocas del campo. El mundo no se volvió un paraíso, pues la naturaleza humana nunca dejó de ser compleja, pero había recalibrado su brújula moral. La idea de herir a la tierra por beneficio propio se había vuelto tan extraña y repulsiva como la de envenenar el propio pozo. Y en un día cualquiera, en una escuela rural, a miles de kilómetros de la loma olvidada, una maestra enseñaba a sus alumnos a preparar un semillero. Una niña, con las manos llenas de tierra oscura y rica, levantó la vista y preguntó con la simple curiosidad de la infancia: «Maestra, ¿es verdad que si escuchas con mucha atención, la tierra te dice qué semilla quiere?» La maestra sonrió, una sonrisa que era eco de otra sonrisa ancestral. No le contó la leyenda de una viuda, ni de una planta azul, ni de hombres castigados. Le dio una respuesta que ya no era un secreto, sino un saber común. «No es que te lo diga con palabras, cariño», respondió, mientras colocaba una pequeña semilla en la palma de la niña. «Es que cuando la cuidas, tu corazón aprende a escuchar su silencio, y en ese silencio siempre está la respuesta». La niña asintió, satisfecha, y plantó la semilla con un cuidado infinito, un acto simple y revolucionario repetido millones de veces. La melodía final y triunfante en la canción que una vez solo cantó la loma del silencio. Los viejos mapas se volvieron obsoletos, no porque cambiaran las fronteras, sino porque la tierra bajo ellas había cambiado de textura. Las cicatrices del planeta, las venas abiertas de las minas, la piel envenenada de los vertederos, comenzaron a cerrarse bajo un lento y paciente vendaje de musgo y tierra nueva. El aire, en muchos lugares, perdió el sabor metálico del progreso y recuperó el antiguo gusto a ozono de tormenta y a polen. No fue una utopía repentina, sino una convalecencia planetaria, el lento bajar de una fiebre que había durado siglos. La humanidad no había salvado al mundo, simplemente había dejado de atacarlo, y el mundo, con la inmensa y silenciosa sabiduría de lo vivo, había comenzado a sanarse a sí mismo. Y en ese mundo que aprendía a respirar de nuevo, el recuerdo de una viuda y un maguey se convirtió en algo tan innecesario como una muleta para alguien que ha aprendido a caminar. La historia no fue olvidada, fue metabolizada. Se convirtió en el instinto que hacía que un niño se detuviera a mirar el trabajo de una hormiga, en la pausa antes de cortar un árbol, en la gratitud sentida por un vaso de agua limpia. El pacto se había cumplido en su totalidad, no al crear un linaje eterno de guardianes, sino al hacer que ese linaje fuera finalmente innecesario. La mayor victoria de la loma no fue defenderse, sino enseñar al mundo a ser su propio santuario, dejando como único legado un silencio que, por fin, ya no necesitaba ser defendido. El tiempo geológico, indiferente a las efímeras crónicas humanas, continuó su lento respirar. Las cicatrices de la era de la fiebre no desaparecieron, sino que se integraron en el tejido del planeta como las líneas en la palma de una mano, contando una historia de una herida sanada. El legado de la loma no fue una doctrina, sino una frecuencia, una vibración a la que toda la vida, desde el microbio hasta la ballena, se había sintonizado gradualmente. La humanidad no se había convertido en la mente del planeta,
Se había recordado a sí misma como una de sus innumerables neuronas, participando en un pensamiento mucho más vasto y antiguo que el suyo propio, un pensamiento hecho de micelio, corrientes oceánicas y la migración de las aves. Y si un día un viajero de las estrellas hubiera llegado, buscando el epicentro de la gran transformación, no lo habría encontrado. No habría hallado un monumento, ni un lugar sagrado, ni un texto fundacional. Habría encontrado un mundo cuya complejidad biológica era su única escritura sagrada y cuya salud era su único monumento. Y quizás, analizando los patrones energéticos del planeta, el viajero habría detectado una anomalía. El origen de aquella paz sistémica no provenía de una explosión, sino de un pulso casi imperceptible, nacido mucho tiempo atrás en la palma herida de una mujer desesperada. La gota de sangre que reclamó una hectárea de tierra muerta se había convertido, a través de la paciencia de las generaciones, en el latido sereno de un mundo vivo, probando que el universo no siempre se cambia con el estruendo de un Big Bang, sino a veces, y para siempre, con el silencio de una semilla que por fin encuentra su hogar. Siglos más tarde, un cartógrafo, un hombre de ciencia y datos, cuyo trabajo era redibujar el mundo a medida que sanaba, ascendió a una loma sin nombre en los mapas modernos, aunque en los archivos antiguos figuraba como la Loma del Silencio. El nombre le pareció una ironía, pues el lugar era un coro de vida, el zumbido de las abejas, el susurro del viento entre pastos altos y el canto de una docena de especies de pájaros. Buscó con curiosidad las marcas de las viejas leyendas que había leído en su preparación. Un maguey imposible, una estatua de codicia, los cadáveres de unas máquinas. No encontró nada, solo una tierra ondulante, fértil y profundamente ordinaria en su extraordinaria salud. Sonrió para sí, concluyendo que aquellas eran las fábulas de un tiempo enfermo, metáforas que una humanidad asustada había necesitado para explicar lo que ahora era simple y evidente. La vida, si se la deja en paz, prospera. Mientras tomaba sus muestras de suelo y medía la pureza del aire, sus instrumentos registraron datos de una vitalidad casi perfecta, un equilibrio ecológico tan puro que parecía más un ideal teórico que una realidad tangible. No había anomalías, ni pulsos de energía, ni nada que la ciencia no pudiera explicar. Era, sencillamente, un lugar que había alcanzado la plenitud. En su cuaderno digital, junto a las coordenadas, hizo una anotación personal, algo que rara vez hacía. Las leyendas no mienten sobre los finales, solo sobre los métodos, escribió. A veces, el mayor milagro no deja un monumento que admirar, sino un paisaje tan sano que ya nadie se pregunta cómo llegó a serlo. Guardó sus herramientas y se marchó, dejando la loma a su canción, sin saber que acababa de registrar la prueba final de que la historia de Soledad no había terminado en un final feliz, sino en el más profundo y duradero de los silencios, el de la paz absoluta. Y así, con la partida del último testigo consciente de su pasado, la loma se despojó de su historia como un árbol suelta su última hoja de otoño. El silencio que le dio nombre ya no era una cualidad geográfica, sino la frecuencia subyacente del mundo entero. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino la armonía de un coro donde cada ser, desde la bacteria en el suelo hasta la nube en el cielo, conocía su parte sin necesidad de partitura. La memoria del maguey, el pacto de la viuda y la soberanía de la tierra ya no eran un relato que se contaba, sino el aire que se respiraba, el instinto que guiaba y la paz que, por fin, se había vuelto la condición natural de la existencia. Lejos de allí, en un tiempo sin fecha, una pareja acunaba a su hija recién nacida bajo la luz de la luna. Buscaban un nombre, no en libros de leyendas que ya nadie necesitaba,
sino en la sensación que les transmitía la calma del mundo. Soledad, susurró la madre, probando el sonido. La palabra ya no cargaba el peso del abandono ni la herida del desamparo. En el lenguaje de un mundo sanado, se había convertido en sinónimo de entereza, de la serena fortaleza que nace no de estar solo, sino de ser uno con todo. Y en ese nombre, dado sin conocer la historia, la leyenda de la viuda encontró su eco final y perfecto, el de un comienzo anónimo, repetido para siempre. Las viejas epopeyas, las que hablaban de héroes que doblegaban a la naturaleza y de dioses que exigían sangre, comenzaron a acumular polvo en la memoria colectiva, no por censura, sino por irrelevancia. Perdieron su poder, su resonancia, porque el mundo ya no vibraba en esa frecuencia de conflicto. Las nuevas crónicas, las que se susurraban de generación en generación, se encontraban en el ciclo de un hongo que descomponía un tronco caído para alimentar nueva vida, en la arquitectura de un panal de abejas, en la paciencia de un río. La humanidad había dejado de ser la protagonista de la historia para convertirse, con humildad y alivio, en un verso consciente dentro de un poema inmenso y antiguo. ¿Y qué fue de los fantasmas de la codicia, de los arquetipos de Ramiro y sus sucesores espirituales? No fueron exorcizados ni condenados, simplemente se volvieron incomprensibles. Sus historias se convirtieron en material de estudio para los niños, no como cuentos de terror, sino como ejemplos de una extraña enfermedad del pasado, una forma de ceguera del alma que impedía ver que el agua es más valiosa que el oro y que la verdadera riqueza es un suelo sano. El castigo final para el mal no fue una maldición ni un castigo divino, sino la simple y llana obsolescencia. Sus motivaciones se volvieron tan ajenas y carentes de lógica para un mundo sano como el deseo de un hombre de comer arena. La sabiduría de lo cotidiano se convirtió en el único monumento. No se erigieron estatuas, porque el recuerdo del linaje de Soledad no estaba tallado en piedra, sino en la forma en que un padre le enseñaba a su hijo a probar la tierra antes de sembrar, en la manera en que una comunidad desviaba un sendero para no molestar el nido de un ave, en la reverencia instintiva por la complejidad de una telaraña. El conocimiento no se transmitía en aulas, sino en actos. Cada huerto cuidado, cada río limpio, cada bosque respetado era una página viva del libro que la loma había escrito, una historia que ya no necesitaba ser leída porque se había convertido en la gramática fundamental de la existencia. Y el silencio que una vez fue el nombre de un lugar maldito se convirtió en el estado natural del ser. No era la ausencia de sonido, sino la ausencia de estridencia. Era la música callada de un sistema en equilibrio, el zumbido de un planeta que había recordado su propia melodía. La humanidad, por fin, había aprendido a escucharla, no como un espectador, sino como un instrumento más en la vasta orquesta de la vida. La gota de sangre de la viuda había comprado un silencio que valía más que todos los imperios. Un silencio que no era vacío, sino plenitud, el sonido final y triunfante de un mundo en paz consigo mismo. Las viejas epopeyas, las que hablaban de héroes que doblegaban a la naturaleza y de dioses que exigían sangre, comenzaron a acumular polvo en la memoria colectiva, no por censura, sino por irrelevancia. Perdieron su poder, su resonancia, porque el mundo ya no vibraba en esa frecuencia de conflicto. Las nuevas crónicas, las que se susurraban de generación en generación, se encontraban en el ciclo de un hongo que descomponía un tronco caído para alimentar nueva vida, en la arquitectura de un panal de abejas, en la paciencia de un río. La humanidad había dejado de ser la protagonista de la historia para convertirse, con humildad y alivio, en un verso consciente dentro de un poema inmenso y antiguo.
¿Y qué fue de los fantasmas de la codicia, de los arquetipos de Ramiro y sus sucesores espirituales? No fueron exorcizados ni condenados, simplemente se volvieron incomprensibles. Sus historias se convirtieron en material de estudio para los niños, no como cuentos de terror, sino como ejemplos de una extraña enfermedad del pasado, una forma de ceguera del alma que impedía ver que el agua es más valiosa que el oro y que la verdadera riqueza es un suelo sano. El castigo final para el mal no fue una maldición ni un castigo divino, sino la simple y llana obsolescencia. Sus motivaciones se volvieron tan ajenas y carentes de lógica para un mundo sano como el deseo de un hombre de comer arena. La sabiduría no se acumulaba ya en bibliotecas, sino en las manos. El conocimiento más profundo residía en el callo del agricultor, en la memoria muscular del alfarero que sentía la arcilla, en la mirada del pastor que leía el clima en el vuelo de los pájaros. El intelecto no fue descartado, pero se reunió con el cuerpo, entendiendo que el pensamiento más claro nace de los pies firmemente plantados en la tierra. Las universidades no desaparecieron, pero sus campus más prestigiosos eran campos fértiles y bosques antiguos, donde las tesis doctorales se escribían con semillas y se defendían con cosechas exitosas y ecosistemas restaurados. El concepto de belleza también mudó de piel. Las grandes obras de arte ya no representaban la tragedia humana ni la gloria de la conquista, sino la intrincada geometría de un copo de nieve o la red de comunicación fúngica que unía un bosque entero. Los músicos más aclamados no componían sinfonías atronadoras, sino que aprendían a acompañar el ritmo de la lluvia o el canto de las ballenas. El arte dejó de ser una imitación de la vida para convertirse en una participación consciente en ella, un acto de escucha tan profundo que el artista se volvía un mero canal, y la obra, la firma de la tierra misma. La propia noción de poder, tal como se había entendido, se marchitó como una flor sin agua. Ya no residía en la capacidad de mandar, sino en la habilidad de cuidar. Los individuos más respetados no eran los que acumulaban más, sino los que distribuían mejor. No los que hablaban más alto, sino los que escuchaban con más atención. Eran los maestros compostadores, los reparadores de ríos, las parteras de bosques, las fronteras, esas cicatrices arbitrarias sobre la piel del mundo, se borraron bajo el crecimiento de la vida, dando paso a una geografía de cuencas y afinidades, donde la única lealtad era al equilibrio del ecosistema que compartían. La política, con sus intrigas y dominaciones, se había disuelto finalmente en la ecología. El tiempo mismo perdió su tiranía lineal. Ya no era una flecha disparada hacia un futuro incierto, sino el lento y deliberado respirar de las estaciones, el pulso de las mareas, el tiempo que tarda una semilla en convertirse en árbol y el árbol en volver a ser tierra. El progreso dejó de medirse en velocidad y acumulación. Su nueva métrica era la profundidad de las raíces en el suelo, la profundidad de la comprensión en el corazón, la profundidad del silencio entre dos notas de la canción del mundo. La gran ambición ya no era colonizar las estrellas, sino habitar plenamente el propio lugar en la tierra. Conocer cada piedra y cada insecto no como un objeto de estudio, sino como un pariente. El futuro no era un lugar al que se llegaba, sino el fruto que maduraba de un presente vivido con atención. Las religiones de un Dios en el cielo, que exigían la renuncia al mundo para alcanzar la salvación, se marchitaron como hojas en otoño. La gran revelación que la loma había susurrado al mundo no era un texto, sino una experiencia, que lo sagrado no era algo que se esperaba tras la muerte, sino la pulsación de la vida en la que se participaba a cada instante. No había templos construidos por el hombre que pudieran competir con la majestuosidad de un bosque antiguo.
No había oración más sincera que el acto de limpiar un arroyo, ni ritual más poderoso que el de plantar una semilla con intención. La espiritualidad dejó de ser una búsqueda de lo trascendente para convertirse en la práctica de lo inmanente, un profundo y gozoso enraizamiento en el único paraíso que siempre había existido, la tierra viva bajo los propios pies. La muerte misma perdió su aguijón de terror y se reveló como la última y más generosa forma de participación. Los cuerpos ya no eran sellados en cajas para resistir el abrazo de la tierra, sino que eran devueltos a ella con gratitud, en un acto final de compostaje que nutría el ciclo del que habían formado parte. El legado de una persona no se medía en las propiedades o el linaje que dejaba, sino en la riqueza del humus que su vida y finalmente su cuerpo aportaban al suelo. El testamento de un hombre o una mujer era el sabor de la fruta del árbol que crecía donde una vez descansaron, la fuerza del tallo del maíz que se alimentó de su esencia. La inmortalidad no era la preservación del yo, sino la disolución gozosa en la red interconectada de la vida, convirtiéndose en raíz, en flor, en el aliento del viento que un día mecería a sus tataranietos. El lenguaje mismo, la arquitectura del pensamiento, se desmoronó y fue reconstruido sobre cimientos más profundos. Palabras como conquista, propiedad o recurso se volvieron fósiles lingüísticos, artefactos de una era de desconexión cuya lógica resultaba inescrutable. La nueva sintaxis no se basaba en el sujeto que actúa sobre el objeto, sino en la red de relaciones que los une. Se hablaba menos de yo y más de nosotros, un nosotros que incluía al río, a la montaña y al micelio bajo los pies. El silencio dejó de ser una ausencia para convertirse en el espacio gramatical donde el significado verdadero podía nacer, y la elocuencia se medía no en la capacidad de hablar, sino en la de percibir la respuesta del mundo antes de formular la siguiente pregunta. Desde la fría distancia de las estrellas, la Tierra cambió su firma en el cosmos. Las frenéticas y caóticas emisiones de radio, los gritos de una civilización en guerra consigo misma se habían desvanecido. En su lugar, el planeta comenzó a emitir una señal nueva, inmensamente compleja, pero perfectamente coherente, el pulso rítmico de una biosfera unificada. No era un mensaje codificado, sino un canto, la vibración armónica de trillones de formas de vida respirando en un unísono no forzado. El legado final de aquella gota de sangre en la loma no fue una leyenda contada, sino una nota sostenida en la sinfonía del universo. La prueba silenciosa de que la paz, una vez arraigada, tiene un sonido propio que puede sanar las galaxias. La memoria histórica ya no residía en los anales de los reyes o en los tratados de las guerras, sino en los anillos de un árbol, en el código genético de una semilla resiliente, en la pátina de una herramienta usada por generaciones. Los historiadores ya no eran académicos enclaustrados, sino ancianos que sabían leer la historia de una sequía en las capas de un lecho de río seco, o la crónica de una plaga en la diversidad de un prado. El pasado no era un país extranjero lleno de fantasmas y lecciones severas, sino el sistema radicular, vasto e invisible, que nutría la flor del presente. La gran enseñanza, susurrada desde la loma olvidada, había sido esa: que la historia no debe ser embalsamada en monumentos, sino compostada, convertida en el suelo fértil sobre el que crece, inevitablemente, el futuro. Nacer en este mundo ya no era el comienzo de una carrera contra el tiempo y contra los otros, sino el acto de despertar dentro de una canción que ya se estaba cantando. La ambición de un niño no era convertirse en presidente o en millonario, sino descubrir su propia nota, ser el que mejor entendía el lenguaje de las abejas, o aquel cuyas manos sabían calmar a un árbol enfermo, o la que tejía cestas tan perfectas que duraban una vida.
No era una reducción de la ambición, sino una profundización de la misma. El éxito no se medía por lo que uno podía acumular, sino por la salud del trozo de mundo que le había sido encomendado cuidar. Y el trabajo de toda una vida no dejaba como legado una fortuna o un apellido, sino un ecosistema vibrante, un suelo más rico y un silencio más profundo. El epitafio más honorable era el canto de los pájaros en los árboles que uno había plantado, una firma anónima y eterna en la sinfonía de lo vivo. La soledad, esa antigua herida del alma que le dio nombre a la primera guardiana, se extinguió no por la compañía constante, sino por una redefinición fundamental del yo. El individuo ya no se experimentaba como una entidad separada, una conciencia aislada en un cráneo y atrapada en una piel, sino como un punto de encuentro temporal, un nudo consciente en la vasta red de la vida. La ansiedad existencial, el miedo a la aniquilación y a la insignificancia, se disolvieron ante la certeza visceral de ser parte de algo eterno y en constante transformación. El yo no se perdió, sino que se expandió para incluir el suelo bajo los pies, el aire en los pulmones y el recuerdo genético del primer pez que se atrevió a respirar fuera del agua. Ser uno mismo era, por fin, ser uno con todo. Y en esa paz, el propósito último de la existencia se reveló, no como una búsqueda febril, sino como una simple aceptación. La humanidad no perdió su corona. Simplemente se dio cuenta de que nunca la había tenido y que la carga de pretenderlo había sido la fuente de toda su miseria. Ganó, a cambio, un lugar en el coro. El gran proyecto ya no era la conquista del espacio exterior, sino la exploración infinita del espacio interior. Un universo que se revelaba no en el telescopio, sino en la contemplación de una gota de rocío. Y así, el cosmos, que una vez fue un vasto y frío silencio que una viuda temerosa escuchaba en una loma desolada, se había revelado finalmente como un hogar, un organismo vivo cuyo pulso se sentía no en el estruendo de las galaxias, sino en el latido compartido de un mundo que había aprendido a respirar al unísono, y en consecuencia, el amor mismo se despojó de sus antiguas ropas de necesidad y posesión. Ya no era la búsqueda desesperada de una mitad perdida, pues en un mundo donde la separación era una ilusión, nadie estaba incompleto. El amor entre dos seres dejó de ser una fusión para convertirse en una resonancia. El gozo de dos notas únicas que, al sonar juntas, creaban una armonía más rica. La pasión no nació de la carencia, sino de la abundancia. El deseo no era poseer, sino celebrar la existencia del otro. Los celos, ese fantasma nacido del miedo a la pérdida, se volvieron incomprensibles. ¿Cómo se podía perder aquello que nunca se había poseído, aquello que ya era, en su raíz más profunda, parte del mismo ser? Las relaciones no se basaban en promesas de exclusividad, sino en afinidades de crecimiento, como dos árboles que entrelazan sus raíces en el suelo común, pero cuyas ramas buscan la luz en direcciones propias y únicas, bailando en el mismo viento. Aprender, por tanto, dejó de ser el acto de acumular información para convertirse en el proceso de encarnar la sabiduría. El conocimiento no se encontraba en los libros, sino en la interacción directa y reverente con el mundo. Un niño no aprendía sobre la polinización leyendo un diagrama, sino siguiendo a una abeja de flor en flor hasta sentir el zumbido de la vida en sus propios huesos. La geología no se estudiaba en las aulas, sino sintiendo la historia de una roca en la palma de la mano. La astronomía, no a través de un telescopio, sino al comprender que el mismo hierro en la propia sangre fue forjado en el corazón de una estrella moribunda. El gran cisma entre el observador y lo observado, la raíz de toda la ciencia de la era de la fiebre, se había cerrado. Saber y ser
se habían convertido, por fin, en la misma cosa, y la prueba final de la comprensión no era la capacidad de explicar, sino la habilidad de participar armoniosamente en el ciclo que se estaba estudiando. La enfermedad, aquella antigua sombra que acechaba al individuo, dejó de ser una invasión externa para revelarse como una severa forma de honestidad. Una honestidad del cuerpo, o del ecosistema a través del cuerpo. Un malestar no era un enemigo a aniquilar, sino un mensajero que traía noticias de un desequilibrio. Los sanadores ya no eran guerreros que combatían patógenos con venenos, sino diplomáticos del equilibrio, traductores que preguntaban al dolor no cómo te elimino, sino qué desarmonía vienes a señalar. La cura rara vez era una poción, casi siempre era un acto de restauración, devolver un nutriente al suelo del que se comía, limpiar un cauce bloqueado kilómetros arriba, o simplemente sentarse en silencio hasta que el ritmo del corazón se resincronizara con el pulso lento y profundo de la tierra. Y con la vigilia transformada, también lo hizo el sueño. El subconsciente dejó de ser el sótano oscuro donde se escondían los miedos y deseos personales para convertirse en el terreno común donde la conciencia individual se encontraba con la mente soñante del planeta. Soñar con una bandada de pájaros migrando en la dirección equivocada no era una metáfora de la propia confusión, sino una preocupación compartida por el campo magnético de la Tierra. A menudo, comunidades enteras soñaban con el mismo río o la misma montaña, recibiendo en sus sueños colectivos la intuición de una sequía venidera o la celebración silenciosa de una nueva floración. La última barrera, la que separaba el mundo interior del exterior, se había disuelto en la noche, convirtiendo cada sueño en un diálogo y cada durmiente en un oráculo anónimo de la tierra viva. El concepto del trabajo, antes una condena de sudor y una carrera por la supervivencia, se transmutó en la más alta forma de meditación. La gente ya no trabajaba para ganarse la vida, pues la vida era un regalo que no necesitaba ser ganado, sino vivido. El oficio se convirtió en el eje de la existencia, no un medio para un fin, sino el fin en sí mismo. El valor de un objeto no residía en su escasez o en su coste, sino en la historia que contaba, en la salud del bosque del que procedía su madera, en la pureza del río que había moldeado su arcilla. La economía dejó de ser un sistema de acumulación para convertirse en un metabolismo de la gratitud, donde el panadero sentía el sol en la harina y el tejedor escuchaba el susurro del viento en el lino. La mayor satisfacción no era la ganancia, sino el ajuste perfecto de una junta de madera, la resonancia de una campana bien forjada, el canto silencioso de un ecosistema en equilibrio que uno, con sus manos, había ayudado a mantener. La historia de Soledad nos enseña que la tecnología no fue desterrada, sino que fue enviada a un largo y humilde aprendizaje. Despojada de su arrogancia de acero y combustión, tuvo que aprender el lenguaje de las membranas celulares, la lógica de los micelios y la eficiencia de la fotosíntesis. Las máquinas dejaron de ser herramientas de imposición para convertirse en órganos sensoriales extendidos, sensores biodegradables, tejidos en la tierra como una red nerviosa. No medían para explotar, sino para informar de una sed o una necesidad. La energía no se extraía con violencia, sino que se invitaba a fluir, imitando la forma en que una hoja de árbol se orienta hacia el sol. La gran innovación ya no era la velocidad o la potencia, sino la sensibilidad y la capacidad de integración. La tecnología, que una vez fue el martillo que veía al mundo como un clavo, se había convertido en un diapasón, una herramienta exquisita, diseñada no para cambiar el mundo, sino para escuchar su verdadera nota y ayudar a la humanidad a vibrar en perfecta armonía con ella.
Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral.